Si te gusta nuestro contenido, nos podrías ayudar con un like y una suscripción. Todo lo que te enseñaron sobre historia es una mentira cuidadosamente construida. Y no estoy hablando de pequeños errores o detalles confusos. Estoy hablando de fraudes masivos, invenciones completas y propaganda tan exitosa que lleva siglos engañándonos a todos. Hoy vas a descubrir que los hechos históricos que memorizaste, que defendiste en debates, que usaste para parecer inteligente, son basura absoluta. Y lo peor es que las verdades reales son mucho más interesantes que las mentiras. La historia no siempre es como nos la contaron. Hoy vas a conocer 15 verdades tan impactantes que cambiarán tu forma de ver el pasado. Si te gusta descubrir lo que se esconde detrás de los libros, suscríbete y acompáñame. 1. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, el hombre más bajo de la historia, ¿verdad? El tirano enano con complejo de inferioridad que compensaba su estatura con guerras. Pues resulta que esta es probablemente la campaña de desprestigio más exitosa jamás ejecutada. Napoleón medía 1.70 metros, lo que lo hacía más alto que el francés promedio de su época. Entonces, ¿de dónde salió esta mentira? Los británicos lo odiaban con pasión, y sus periódicos lo dibujaban constantemente como un enano furioso. Era propaganda de guerra, el equivalente del siglo XIX a los memes de Internet. Además, había una confusión entre la pulgada francesa y la británica. La francesa era un poco más larga, así que cuando se convirtieron sus medidas, los números no cuadraban, y así nació el mito. No era un hombre bajo, era simplemente la víctima de fake news antes de que existiera Internet. Lo irónico es que sus guardias imperiales eran seleccionados por su altura excepcional, superando los 1.80 metros, lo que hacía a Napoleón se ver pequeño cuando estaba rodeado de ellos. Era un truco óptico convertido en arma psicológica por sus enemigos. 2. La Navidad. Ahora hablemos de la Navidad. Celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, pero la Biblia nunca, en ningún momento, menciona esa fecha. De hecho, los detalles que sí aparecen, como pastores cuidando rebaños en los campos, sugieren que fue en primavera. Entonces, ¿por qué diciembre? Porque la iglesia primitiva era maestra en marketing corporativo. Los romanos ya tenían Saturnalia, una semana de fiestas, alcohol y caos total que terminaba justo antes del 25 de diciembre. En lugar de tratar de cancelar la fiesta más popular del imperio, la iglesia simplemente dijo, bueno, ahora esto es cristiano. Rebranding perfecto. No cancelaron la competencia, la absorbieron. Los germánicos celebraban el solsticio de invierno con Yule, y esos árboles decorados, que creemos cristianos, eran rituales paganos para honrar la naturaleza. La iglesia no inventó tradiciones navideñas, las robó descaradamente y les puso una cruz encima. 3. Los gladiadores. Los gladiadores, hombres destinados a morir en la arena para el entretenimiento de las masas, excepto que eso casi nunca pasaba. ¿Sabes por qué? Economía básica. Un gladiador costaba una fortuna. Entrenarlo, alimentarlo, mantenerlo en forma era una inversión enorme. Eran los atletas de élite de su tiempo, los Cristiano Ronaldo del mundo romano. Sus dueños no iban a dejar que su inversión millonaria muriera en su primera pelea. La mayoría de los combates terminaban en puntos, por habilidad o al primer sangrado. Eran espectáculos deportivos violentos, sí, pero no ejecuciones masivas. Hollywood nos vendió una fantasía porque la muerte vende más que el deporte. Algunos gladiadores famosos tenían fans clubs, merchandise con su imagen y ganaban fortunas suficientes para comprar su libertad. Había médicos especializados solo en tratar gladiadores, con técnicas quirúrgicas avanzadas. El índice de mortalidad era aproximadamente 1 de cada 10 combates. 4. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos torturados bajo el sol del desierto. Es la imagen que todos tenemos, pero está completamente equivocada. Los arqueólogos han descubierto los pueblos donde vivían los constructores y esos lugares muestran algo sorprendente. Eran trabajadores pagados con excelentes condiciones. Recibían comida de calidad, pan, carne y cerveza. Tenían acceso a atención médica avanzada para la época. Sus tumbas muestran que eran enterrados con honores. Estos no eran esclavos miserables. Eran trabajadores profesionales con un paquete de beneficios que muchos envidiarían hoy. Construir las pirámides era un trabajo prestigioso,
no una condena de muerte. Los registros muestran que los trabajadores tenían turnos organizados, días libres y hasta hacían huelgas cuando el pago se retrasaba. Había equipos que competían entre sí con orgullo, dejando grafiti en las piedras, firmando su trabajo como la pandilla de los amigos de Jufu. 5. Los vikingos. Los vikingos con sus cascos de cuernos. Esa imagen te está en todos lados. Videojuegos, películas, disfraces de Halloween. Y es completamente falsa. Ningún vikingo jamás usó un casco con cuernos en batalla. Eso sería ridículamente impráctico. ¿De dónde salió entonces? Un diseñador de vestuario para una ópera en el siglo XIX pensó que se vería genial y lo inventó. Pero aquí está lo gracioso. Los vikingos eran obsesivos con la higiene personal. Arqueólogos han encontrado toneladas de peines, pinzas, navajas. Escritores ingleses de la época se quejaban de que los vikingos se bañaban cada semana y se peinaban constantemente, lo que los hacía irresistiblemente atractivos para las mujeres locales. No eran bárbaros sucios, eran invasores bien arreglados con mejor higiene que sus víctimas. Los sábados eran específicamente designados como día de baño y usaban jabones hechos con ceniza de madera que incluso tenían su cabello de rubio. Tenían espejos, limpiadores de oídos y hasta paladillos de dientes elaborados. 6. Cleopatra. Cleopatra, la reina de Egipto. Excepto que no era egipcia en absoluto. Era tan griega como el gyros. Descendía de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno que tomó control de Egipto. Su familia llevaba 300 años en Egipto, pero se negaban rotundamente a mezclarse. Hablaban griego, seguían costumbres griegas y mantenían la sangre pura casándose entre hermanos, creando un árbol genealógico que parecía más un arbusto. Cleopatra fue la primera de su linaje en aprender egipcio, y lo hizo por estrategia política pura. Era brillante, pero por sangre era 100% griega, una turista de lujo que llevaba 300 años de vacaciones. Hablaba 9 idiomas con fluidez y era una estratega política tan astuta que sedujo a los 2 hombres más poderosos de Roma sin ser particularmente hermosa según las descripciones de la época. Su verdadera arma era su intelecto devastador y su encanto conversacional. 7. El Gran Incendio de Chicago. El Gran Incendio de Chicago fue causado por la vaca de la señora O'Leary, que pateó una lámpara. Es una historia perfecta, simple, memorable. También es una mentira maliciosa inventada por un periodista que después admitió habérsela sacado de la manga porque vendía mejor. Los O'Leary eran inmigrantes irlandeses pobres, los chivos expiatorios perfectos. La verdad es que nadie sabe qué inició el incendio. Chicago era una ciudad de madera en medio de una sequía. Cualquier cosa pudo haberlo causado. Pero culpar a una vaca era más fácil que admitir que nadie tenía idea. La señora O'Leary fue exonerada, pero su vaca sigue siendo el animal más difamado de la historia. El periodista Michael Ahern confesó públicamente en 1893 que inventó toda la historia para hacer su artículo más pintoresco. Para entonces, el daño reputacional ya era irreversible y la leyenda había eclipsado completamente los hechos reales. 8. Las mujeres medievales. Las mujeres medievales eran todas doncellas indefensas encerradas en torres. Esto es literatura barata disfrazada de historia. Las mujeres nobles manejaban propiedades enormes, comandaban castillos y jugaban política de alto nivel mientras sus esposos estaban en guerra. En las ciudades, las mujeres eran maestras cerveceras, tejedoras y comerciantes, que dirigían negocios prósperos y pertenecían a gremios. Las viudas podían heredar todo y convertirse en algunas de las personas más poderosas e independientes de su sociedad. No era un paraíso feminista, seamos claros, pero tampoco era la prisión unidimensional que nos vendieron los cuentos de hadas. Hildegarda de Bingen era médica, compositora y consejera de papas. Leonor de Aquitania gobernó Francia e Inglaterra y lideró una cruzada. Las abadesas controlaban territorios enteros con autoridad equivalente a obispos masculinos, manejando economías, justicia y ejércitos. Y lo más sorprendente es que todo esto está documentado. Si estas verdades te están dejando sin palabras, suscríbete, porque las siguientes son todavía más asombrosas. 9. Los espartanos. Los espartanos arrojaban bebés imperfectos por un precipicio. Es el símbolo definitivo de su brutalidad legendaria. Pero probablemente nunca sucedió. Esta historia viene de Plutarco, que escribió siglos después del apogeo de Esparta. Básicamente estaba escribiendo fanfiction histórico sensacionalista.
Cuando los arqueólogos excavaron el supuesto precipicio de la muerte, no encontraron montañas de huesos de bebés, encontraron restos de hombres adultos, probablemente criminales o prisioneros de guerra. Creer este mito es como si historiadores del futuro escribieran sobre nuestra época basándose únicamente en películas de acción. Esparta era brutal, sí, pero esto específicamente es propaganda. Los griegos rivales amaban exagerar sobre Esparta para hacer quedar mal su sistema político alternativo. Era guerra de información antigua, donde la verdad importaba menos que el impacto narrativo. Atenas tenía todo el interés en pintar a Esparta como monstruos inhumanos. 10. Humanos y dinosaurios. Los humanos y los dinosaurios nunca jamás coexistieron. Esto no es un pequeño error, es una brecha de 63 millones de años. Los últimos dinosaurios no aviares murieron hace 65 millones de años. Los primeros ancestros que podríamos llamar remotamente humanos aparecieron hace apenas 2 o 3 millones de años. No nos perdimos por poco tiempo. Nos perdimos por más tiempo que nuestro cerebro puede procesar. Es como llegar a una fiesta que terminó antes de que el planeta donde evolucionaría tu especie siquiera se enfriara. Para ponerlo en perspectiva, Cleopatra vivió más cerca en el tiempo que los iPhones, que la construcción de las pirámides. Y las pirámides están infinitamente más cerca de nosotros que de cualquier dinosaurio. La distancia temporal es tan absurda que hace que toda la historia humana parezca un parpadeo insignificante. 11. Duelos del Viejo Oeste. Los duelos del Viejo Oeste, al mediodía en la calle principal. Dos hombres mirándose fijamente, manos sobre sus revólveres, esperando el momento perfecto. Es cine puro. Los tiroteos reales en la frontera eran caóticos, torpes y generalmente patéticos. Más como dos borrachos tropezando con sus armas detrás de un salón hasta que uno recibió un disparo por la espalda por el amigo del otro. Los legendarios sheriffs héroes que limpiaban pueblos con sus habilidades de duelo, en realidad eran oficiales locales cuyo trabajo principal era arrestar borrachos y romper peleas. No eran Clint Eastwood, eran policías de pueblo pequeño con mejor marketing. Wild Bill Hickok, el pistolero más famoso del oeste, murió asesinado por la espalda mientras jugaba cartas. Doc Holliday pasó más tiempo tosiendo por tuberculosis que disparando. La mayoría de pueblos salvajes tenían leyes estrictas contra portar armas en límites urbanos. 12. Funeral vikingo. El funeral vikingo. El guerrero en su barco, empujado al mar, enviado al Valhalla con una flecha de fuego. Es increíblemente épico. También es un desastre logístico que casi nunca ocurrió. Piénsalo. Viento, olas, un objetivo en movimiento. Lo más probable es que fallaras completamente, incendiaras el muelle o tu jefe muerto flotara de vuelta a la costa a la mañana siguiente, medio quemado y vergonzosamente empapado. Los vikingos usaban fuego en sus rituales, pero generalmente cremaban en tierra. Un barco largo era una inversión masiva, no iban a convertirlo en la barbacoa más cara e ineficiente de la historia. Los pocos funerales de barco documentados arqueológicamente muestran que el barco era enterrado en tierra con el cuerpo dentro, no enviado flotando al océano. Cuando usaban fuego, era una pira funeraria construida específicamente para ese propósito. Hollywood inventó el espectáculo visual que nunca existió realmente. 13. Isaac Newton y la manzana. Isaac Newton y la manzana que le cayó en la cabeza e instantáneamente le reveló la gravedad universal. Es una historia hermosa de inspiración súbita. También es falsa. Newton dijo que ver caer una manzana le hizo pensar sobre el problema. La manzana no le dio la respuesta, le dio la pregunta. El descubrimiento real requirió años de matemáticas brutalmente complejas y física avanzada. No fue un golpe divino de fruta. Fue décadas de trabajo obsesivo. El genio no viene de que te caigan cosas en la cabeza. Viene de no rendirte cuando tu cerebro se derrite haciendo cálculos. Newton tuvo que inventar un tipo completamente nuevo de matemáticas, el cálculo, solo para poder describir lo que estaba descubriendo. Pasó años encerrado haciendo experimentos, a veces olvidando comer o dormir. La manzana fue apenas el primer paso de un maratón intelectual brutal. 14.
Expectativa de vida medieval. En la Edad Media tenías suerte si llegabas a los 30 años. La vida era horrible y corta. Pero este dato es estadística mal entendida. Esa expectativa de vida promedio de 30 o 35 años incluye las tasas brutalmente altas de mortalidad infantil. Un resfriado o fiebre que hoy curamos con medicina moderna era sentencia de muerte para un niño medieval. Pero si sobrevivías la infancia y llegabas a los 20, tus probabilidades de vivir hasta los 60 o 70 eran sorprendentemente buenas. El promedio no era un reloj de muerte para todos. Era simplemente muy peligroso ser bebé. Los registros parroquiales muestran personas viviendo hasta los 80 y 90 años regularmente una vez superada la infancia. El parto era extremadamente peligroso para las madres y eso también distorsiona las estadísticas. Si eras maor, adulto y no morías en guerra, envejecer era completamente normal y esperado. 15. Colón demostró que la Tierra es redonda. Colón tuvo que convencer a todo el mundo de que la Tierra era redonda cuando todos creían que era plana. Esta es probablemente la mentira más ridícula de todas. Los griegos antiguos sabían que la Tierra era redonda desde el siglo VI a.C. Eratóstenes calculó su circunferencia con precisión asombrosa en el 240 a.C. usando solo sombras y geometría básica. En la época de Colón, literalmente nadie educado creía en una Tierra plana. El problema con el plan de Colón no era la forma de la Tierra, era que había calculado mal su tamaño. Pensaba que Asia estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba. Los expertos de la época rechazaron su expedición porque sus matemáticas eran pésimas, no porque creyeran que caería por el borde. Tuvo suerte de encontrar América en el camino, o su tripulación habría muerto de hambre y sed en medio del océano. Colón no era un genio visionario, era un vendedor persistente con cálculos terribles, que tropezó por accidente con un continente. Ahí lo tienes, 15 mentiras que probablemente has repetido, defendido o creído toda tu vida. Y ahora que sabes la verdad, tienes dos opciones. Puedes seguir repitiendo estas mentiras cómodas que todos conocen, o puedes ser esa persona que arruina las conversaciones en fiestas con hechos reales. Personalmente, recomiendo la segunda opción. La historia real es demasiado interesante como para seguir contando cuentos de hadas. Ahora, ve a los comentarios y confiesa cuál de estas mentiras has estado defendiendo como si tu vida dependiera de ello. Y si este video te voló la mente, aunque sea un poco, ya sabes qué hacer. Estas verdades cambiaron el curso de la historia y pueden cambiar la forma en que la ves. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete hoy. Lo que viene te va a sorprender aún más.